Buenos días, tardes o noches, o sea la que sea la hora en la que usted está viendo este video. Yo soy el gran mexicano patriota y esta vez les traigo un video con una temática que en lo personal se me hace muy interesante. 4 personajes que murieron y su único crimen fue amar a México. Bueno, sin más preámbulo, empecemos, pero voy a aclarar que esto no es un top, es una lista. Bueno, empecemos. Número 4. Venustiano Carranza Garza. Bueno, solo voy a decir que Venustiano Carranza, en su amor por México y su interés por defender la soberanía nacional, decidió poner como su candidato para las elecciones de 1920 al ingeniero Ignacio Bonillas, el cual era el embajador de México, de México en Estados Unidos. Y esto ocasionó una rivalidad con Álvaro Obregón, lo cual ocasionó su muerte. ¿Qué tiene que ver esto con su amor por México? Bueno, se relaciona en el hecho de que él amaba tanto a México que quería que la época de los caudillos se acabara y empezara una época de instituciones. Así es que por eso decidió no poner a Obregón, lo cual, como su candidato, lo cual le costó la vida. Número 3. Agustín de Iturbide. Este personaje ha sido altamente tachado por la historia oficial como un mal sujeto, un dictador, bla, bla, bla. Y en términos coloquiales sí fue un dictador porque disolvió el Congreso. Pero en realidad él era un hombre que amaba a México, aunque luchó contra la independencia hasta 1818. Pero bueno, el caso es que Iturbide había sido exiliado de México en 1823 y él regresó en 1824 porque se enteró de que iban a atacar México algunas potencias europeas. Así es que él, junto con Carlos Menesky, regresa desde Inglaterra hasta México para advertir al gobierno mexicano. Él llega por Tamaulipas y ahí mismo es asesinado. Como dato curioso voy a decir que el hombre que lo arrestó fue el gobernador de Tamaulipas de ese entonces, Felipe de la Garza, el cual había sido perdonado por él, por Iturbide, cuando era emperador, porque estaba haciendo una rebelión en su contra. Número 3. Luis Donaldo Colosio. Bueno, quiero aclarar que en mi opinión, Luis Donaldo Colosio no fue el santo que todos dicen. Y, y realmente es un personaje que sí he estudiado, pero lo he estudiado no tan a fondo como a otros del siglo XIX o principios del siglo XX. Pero bueno, Luis Donaldo Colosio era un hombre que después de 65 años del PRI en el poder, decidió que quería cambiar el sistema del PRI. Quería acabar con el dedazo, quería acabar con la con los privilegios de la clase política, quería acabar con la corrupción, quería acabar con el sistema que el PRI tuvo desde 1930 o 29, dependiendo de cómo lo quieras ver. Y eso le costó la vida. Y como dato curioso voy a agregar que el mismo día que lo ejecutaron, fue notificado por teléfono que debía renunciar a su candidatura o le iría mal. Y él decidió continuar porque amaba a México. Y como primer puesto y como el más trágico de todos, tenemos al emperador Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano I de México, para ser más exactos, porque hay muchos Maximilianos de Habsburgo. Maximiliano fue un hombre que, a mi parecer, de alguien que ha leído mucho de él, varios libros de él, yo puedo decir que en realidad él era un conquistador. Sí, era un conquistador. Porque el ejército francés derrota al gobierno de Juárez y lo imponen a él como emperador.
Y sí, él tenía buenas intenciones y todo eso, pero era un conquistador. Pero a pesar de ser un conquistador, él creó el grito y acabó con las largas jornadas laborales. Viajó por muchos lugares de México para conocer a la gente. Respetó la soberanía de México. Hizo una nueva división territorial de México para que ningún departamento, lo equivalente al Estado en un imperio, tuviera más o menos que otros. Y aún así, una carta del destino, que fue el apoyo de Estados Unidos a Juárez, le costó que él no pudiera defenderse, que él fuera acabado. Y murió amando a su nueva patria. Y él pudo haber sido rey de Grecia, él fue gobernador de Lombardía y amó a México con todo su ser. Y sus últimas palabras fueron Viva México, a pesar de que él en realidad no era mexicano. Bueno, buenas noches, tardes o días.